lápiz porque es realmente una charla preciosísima acerca de la Cuaresma y acerca de los pecados de las personas que nos llamamos buenas a la luz del Evangelio. Es una charla realmente hermosa y que vale la pena aprovecharla. Entonces, les invito a que apuntemos las cosas que nos llamen la atención de la charla para luego reflexionar entre todas. Comienza Jennifer, por favor. Buenas noches con todos. El sentido de la vida. ¿Tiene sentido la vida? ¿Dónde la encontraremos? Cuando volvemos la mirada hacia nosotros mismos, podemos interpretarnos de muchas maneras. Considerar nuestra historia, nuestra psicología, nuestras limitaciones, nuestras habilidades, nuestras relaciones, nuestros éxitos, nuestros condicionantes. Todas estas son lecturas valiosas, pero planas de nuestra realidad personal. No alcanzan a mostrarme el misterio que yo soy. Soy lecturas ciertas que hablan de mí, pero no llegan a expresar todo lo que radicalmente soy. Soy la persona soy la persona, hoy la persona se encuentra carente culturalmente de punto de arranque indiscutido, vigente en tiempos atrás. Culturalmente, las creencias comunes entonces han desaparecido, incluso en gran parte de quienes se consideran creyentes. Se me mantienen referencias religiosas. Estas tienen un carácter cultural y superficial, pero no sirve para ser cimiento de una vida personal. Pero sí que está globalmente extendido que la humanidad necesita un principio globalmente admitido que fundamenta una dignidad y una ética de la persona humana. Bueno, aquí quería un poco como reflexionar, sí hemos perdido bastante nuestras creencias, nuestra cultura. Por ejemplo, como decía por ahí una madre de familia que le escuché, que ya, por ejemplo, los hijos ya no piden la bendición, ya no se arrodillan para pedir la bendición a sus padres, ya no hay ese apego a Dios, más bien sino a las cosas materiales. Entonces, sí hemos perdido bastante nuestra creencia, creer en Dios, creer en la Virgen. Ahora son las cosas materiales nos importan más que una vida con Él, una vida con Jesús, una vida con la Virgen. El hombre es creado para alabar, hacer referencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar a su alma, y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden en la consecución del fin para que es creado, de donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas, cuando le ayudan para su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le piden, por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo que es concebido a la libertad de nuestro libre albedrío, y no le está prohibido, en tal manera que no queremos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos creados. El verdadero sentido de la vida radicalmente, es decir, en mi raíz soy una criatura que surge del amor de Dios y no soy una criatura que surgió en el pasado y ahora simplemente sobrevivo. Soy una criatura que surge continuamente de Dios. Soy continuamente creado, sostenido, cimentado, sustentado en sus manos sobre las otras cosas, naturaleza, compañeros, amigos, familia, trabajo, salud. También son posibles diversas miradas, la mirada científica, la sociológica, la psicológica, la económica, la mirada práctica, que siguen siendo lecturas interesantes, importantes, necesarias, pero incompletas, es decir, que no alcanzan
la realidad profunda de las cosas. En su realidad más honda, las otras cosas se entienden, leídas en su ministerio, como criaturas, como lenguaje de Dios, en lo que hacía Jesús, que cuando recorría los caminos de Galilea, en los lirios del campo, en las aves del cielo, en el recorrido del sol, veía a Dios que le hablaba, y también lo veía, y mucho más en la persona herida y apartada al borde del camino, en los rostros de los hambrientos y desfallecidos, en el entusiasmo de sus discípulos, en la vida del pueblo. Esta mirada profunda genera una confianza básica en la vida, porque nos da la seguridad de que estamos en las mejores manos. Esta experiencia genera canto, entrega, reverencia, alabanza y respeto ante las demás criaturas. Ahí continúa Anabela. Esta primera parte tal vez un poquito más, digamos, o menos fácil de asimilar, pero nos coloca ante el inmenso amor de Dios y así hemos sido creados por Dios. Él ha puesto en nosotros el deseo de buscarle. Por tanto, también pone en nosotros la capacidad de encontrarle. Él no va a poner nada que nosotros no podamos sobrellevar o estemos en posibilidad de responder. No es algo que nos tenemos que ganar, sino que esa es nuestra naturaleza. Hemos sido creados para Dios y Dios mismo nos capacita para buscarle y hallarle. Dios es alcanzable. El ser humano puede darle alcance. Debemos en el discernimiento escuchar de las voces esa búsqueda de Dios, porque tenemos una especie de polifonía, una diversidad de voces internas que debemos aprender a distinguir. ¿Y cuáles son estas voces? Mercedes. Es la voz del yo, lo que yo deseo y lo que yo proyecto. También en esa polifonía tenemos la voz del buen espíritu, que suavemente mueve e inclina mi vida hacia el bien, hacia la bondad, la palabra. La voz del mal espíritu, tendencias impulsivas, contrarias a la voluntad de Dios. Por tanto, ante esta cantidad de voces internas, lo que se requiere de nosotros es diferenciar, ver los pensamientos, las ideas que hay en mi corazón, en mi mente, qué es lo que deseo, los movimientos internos que se van produciendo en mí y caer en la cuenta de lo que ocurre en mí y a cada uno de eso que está ocurriendo ponerle nombre. Es decir, es afinar el oído, hacerlo más sensible y también sensibilizarme ante el lenguaje de Dios que parece que me está hablando. Como dice en la Santa Biblia, pero no a través del terremoto, sino de la brisa suave, es decir, a través del silencio, del espacio de oración en el que podemos escucharle. La Iglesia nos invita entonces a hacer cuaresma, porque deseamos entrenar nuestro espíritu para que sea cada vez más capaz de escuchar y reconocer el lenguaje de Dios. Por lo mismo, porque en nuestra vida puede haber un cambio, tal vez no de actividades, pero sí un cambio de actitudes. Es decir, puede que no tenga que cambiar lo que hago, sino el cómo lo hago. Es así como tenemos que pedir que comprendamos que los caminos de Dios son diferentes, que esos caminos no son como los que hasta ahora hemos creído, ni como tenían que ser. Por ejemplo, puede que tenga algunas cosas que pasar en mi vida o cambiar en mi vida. ¿Cuáles podrían ser? Que cambie de la desconfianza en mí mismo a la confianza plena en mí. Que cambie del miedo a Dios a fiarme en todo de Él.
que cambie de estar centrado en mí mismo a vivir centrado en los demás, que cambie de vivir con miedos y pesimismos a vivir con esperanza, que cambie de vivir como esclavo a vivir siendo libre, que cambie de dar a los demás un poco de vida, algo de mi tiempo, las migajitas, lo que me sobra, a dar todo de mi vida, a entregarme por completo. La palabra de Dios en el Salmo nos invita a contemplar la acción de Dios, que dice en el Salmo 56, me has salvado de la muerte para que camine en tu presencia, a la luz de la vida. Entonces, mi respuesta tendría que ser caminar y mantenerme en su presencia. ¿Pero cómo? Veamos 3 puntos. Dios me creó, me hizo su hijo y me está dando la vida en cada instante y además me invita a pasar de la muerte a la vida. Eso es lo que contemplaba y en lo que profundizaba la vida pasada. Hagamos este ejercicio. Hoy voy a recordar todas las experiencias de mi vida en las que Dios me ha salvado, me ha cuidado, me ha liberado de tantos peligros. Voy a recordar y a hacer memoria de todos los favores que siento y que Dios ha hecho a lo largo de mi vida. Voy a recordar también y a tener presente el bien que Dios me está haciendo ahora mismo. Esto me sirve para comenzar la oración de esta cuaresma, buscar el silencio, que para todos nosotros es muy especial, porque si algo contemplamos es precisamente, como dice en Efesios, que Jesús nos amó tanto que se entregó por nosotros. 2. Voy a considerar también el plan que Dios tiene para mí. Es el plan para qué estoy aquí, el para qué de mi vida, según lo que Dios piensa y quiere. Ya se te dijo, como el profeta Miqueas lo dijo, ya se te dijo lo que es bueno y lo que el Señor te exige, tan solo que practiques la justicia, que ames con ternura y camines humildemente con tu Dios. Entonces, 3, voy a revisar si mi vida va estando fortalecida por estos sentimientos y estas exigencias de Dios. Si es ese mi camino, mi modo de vivir, de actuar en mi vida ordinaria, no solamente cuando vivo en la comunidad cristiana, no solamente cuando estoy formando parte del ministerio, sino en lo cotidiano. Me propongo reflexionar sobre estas cosas espirituales. Doy el paso a Bélgica, por favor, continúe. El principio y fundamento es como una brújula. Hemos sido creados por amor y el sentido de nuestra vida es amar y servir. En ese horizonte orientamos todas nuestras búsquedas. Consigna para esta cuaresma. Imagina tu vida orientada por esta brújula, que es el principio y fundamento. ¿Hacia dónde quieres dirigirla? Dibuja una brújula, o si te resulta más fácil, dibuja la flecha que mira al norte, sobre ella o junto a ella, como quieras. Escribe dónde quieres orientar tu vida. Aquí nos llama a una reflexión. En la diapositiva vemos que habla de amar y servir. Es un lema de San Ignacio de Loyola, de toda su teoría, de toda su vida. Y eso es el llamado al que nosotros estamos. Amar y servir en toda circunstancia, en todo escenario. Jesús
siendo verbo encarnado, vino a servir y no a ser servido. Y también nuestra Madre, la Virgen María, en la Anunciación, dice: yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí tal como se ha dicho. Dios quiere que sea un amor y servir de voluntad, no impuesto por Él. Que salga del corazón. Pecado y herida. Vamos a tratar un tema fuerte, importante, especialmente en Cuaresma. Recuerden que Cuaresma es un caminito de preparación y de conversión. Nos preguntamos, ¿dónde está situado el pecado en nuestro camino hacia la victoria de Cristo contra el mal? En el esquema dinámico de los ejercicios espirituales, San Ignacio sitúa el pecado con toda la crudeza de su negatividad y de su poder destructivo. ¿Por qué lo hace? Yo encuentro una razón simple. Porque el pecado lo que quiere es dañar nuestra alma. El enemigo lo que quiere es nuestra alma. Y esa alma le pertenece a Dios. Entre dos momentos, este esquema que nos da San Ignacio lo sitúa en dos escenarios. Dice, entre dos momentos muy positivos. Uno es el de la creación. Somos creados para alabar, hacer reverencia y servir a Dios, nuestro Señor, que es el principio y fundamento. El otro es el llamamiento. Jesús llama a todos, al universo, mundo y a cada uno en particular, a su seguimiento, para entrar en la gloria del Padre. Y la meditación sobre el pecado siempre termina en la misericordia de Dios. Así situamos esta realidad tan fuerte que nos afecta a todos, con compasión. Para Jesús fue demasiado importante el ser humano y su tarea fue perdonar y sanar. Vamos a pedir en esta Cuaresma al Señor Jesús que sane las heridas producidas por el pecado. Esa tristeza, esa angustia, ese agobio, esa depresión, esa amargura que deja el pecado. Señor Jesús, en este día te pedimos que seas tú quien sane nuestra vida de la tristeza, del remordimiento, de la culpa, del resentimiento, de la amargura, de la angustia que ha producido en nosotros el pecado. En Génesis 2, del 8 al 9, del 18 al 25 y del capítulo 3, del 1 al 23, vemos cómo ha entrado el pecado en la vida humana. Bueno, aquí en Génesis se refiere a la creación del universo y del hombre, tanto de Adán y Eva también. Jesús es el nuevo Adán para redimirnos del pecado. Lo ha hecho haciendo amistad con los pecadores. Sabía que Jesús fue amigo de pecadores. Una de las mujeres de las que sacó 7 demonios se convirtió en una de sus más fervientes seguidoras. Uno de los cobradores de impuestos para el imperio de Roma se convirtió en uno de sus apóstoles, Mateo. Otro, un hombre que estafaba y buscaba a los pobres. Los invitó a su casa y Jesús no se resistió. ¿Por qué Jesús es amigo de pecadores? Por 2 cosas. Primero, porque todos somos pecadores por eso.
Y al ser amigo de pecadores, es amigo de todos. Entonces, que nadie se las dé de perfecto y santo, porque todos somos pecadores. Menos mal nuestros pensamientos no se ven. Menos mal nuestros deseos no se ven. Mis intenciones no se ven. Mis inclinaciones no se ven. Menos mal. Decimos todos somos pecadores. El problema de los buenos, la mayoría de nosotros, es que no se sienten pecadores y no necesitan de la misericordia de Dios. Aquí quería acotar algo. El pecado insensibiliza el alma. No reconocemos que hemos pecado. Uno de los pecados persistentes y de todos los tiempos es haber perdido el sentido del pecado. Por eso, esto es un llamado a darle un sentido al pecado y meditar sobre él. Es meditar el amor de Dios que nos tiene, que es un Dios de perdón y de misericordia. Jesús, cuando lo criticaban, ¿por qué comía con pecadores?, decía: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Yo he venido a buscar y a salvar los que están perdidos, porque Él es médico. Situar el pecado ante la misericordia es lo único que nos permite encontrar esa paz. Si somos conscientes de nuestros pecados y de los del mundo, experimentaremos que no basta con la justicia. San Juan Pablo II nos recuerda lo que le reveló el Señor a Santa Faustina, que la humanidad no encontrará paz hasta que no se dirija con confianza a la misericordia divina. Por eso nos recomienda contemplar el rostro de Jesús muerto y resucitado. Y si esto no nos sale fácilmente, contemplar su rostro nos recomienda entrar en las entrañas del Señor. Entra en sus llagas, porque allí tiene su sede la misericordia divina. Además de mirar y sentir al Señor, que es bueno considerar la misericordia de Dios en nuestra historia. Si estamos vivos, es que muchos han tenido misericordia de nosotros, trayendo a la memoria todos los beneficios que hemos recibido del Señor, como nos hace contemplar San Ignacio en la contemplación para crecer en el amor, encontrarnos en nuestra historia, encontraremos en nuestra historia tanta misericordia. Y qué verdad, porque todos hemos de una u otra manera visto en nuestras vidas la misericordia de Dios. Y como nos dice en la diapositiva, si no la encontramos, pues ver ahí a Jesús crucificado. Ver su dolor, que es nuestro dolor. Y Él lo vivió por nosotros. Él se entregó por nosotros. Culmino mi intervención diciendo una frase desde el inicio de San Ignacio de Loyola. Dios nos crea y conserva. Si estoy vivo es por Él. Y en todo, amar y servir. Gracias. Después de ver la misericordia de Dios, es necesario que nos miremos frente a esta misericordia y tenemos el examen de conciencia como discernimiento. Esta formación implica dejarse transformar por Cristo y al mismo tiempo una práctica habitual del bien, valorada en el examen de conciencia, un ejercicio
en el que no se trata solo de identificar los pecados, sino también de reconocer la obra de Dios en la propia experiencia cotidiana, en los acontecimientos de la historia y de las culturas de las que formamos parte, en el testimonio de tantos hombres y mujeres que nos han precedido o que nos acompañan con su sabiduría. Todo ello ayuda a crecer en la virtud de la prudencia, articulando la orientación global de la existencia con elecciones concretas, con la conciencia serena de los propios dones y límites. Y yo también diría en esta parte que también necesitamos de mucha humildad para reconocer nuestros pecados y para poder recibir la transformación en la misericordia del Señor. Hoy preferimos buscar una referencia más cercana alrededor de Jesús. Habían muchas personas y grupos, los apóstoles, los discípulos, los seguidores, los buscadores, los curiosos, los fariseos. Y muchos eran personas buenas que buscaban a Dios. Sin embargo, como nosotros, tenían pecados, caídas, fallos. De aquí nace esta meditación, el pecado de los buenos. Un punto de referencia para examinarnos a nosotros mismos. Pecado de los buenos. El primero, el de Zacarías. Recordarán que la falta de fe ante el anuncio de la concepción de Juan Bautista en el vientre de Isabel, anciana y estéril, Zacarías, su esposo, no creía. ¿Cómo sabré que así sucederá? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en años. Y el ángel le dijo, tú te quedarás mudo por no haber creído mis palabras. Lo encontramos en Lucas 1, del 5 al 25. Pues nosotros a veces no creemos lo que Dios puede actuar a través de nosotros. Nos falta fe. En este segundo ejemplo le pone a Marta, el trajín de la cotidianidad. Jesús visita el hogar de Marta y María. María se sienta a los pies de Jesús a escuchar su palabra y Marta se pierde en mil afanes cotidianos. Jesús le dice, Marta, Marta, andas inquieta y preocupada por muchas cosas, cuando en realidad una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte. Lucas 10, 38. Nosotros nos perdemos en miles de afanes. Olvidamos lo más importante, sentarnos a los pies de Jesús y escucharle. Nos perdemos en el ruido de la vida. Los apóstoles. Competencia por los primeros puestos. Como recordamos a Santiago y a Juan, que aspiran a los primeros puestos junto a Jesús. Los demás apóstoles se indignan contra ellos. Jesús les dice, no debe ser así entre ustedes. El que quiera ser importante, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea esclavo de todos. En Marcos 10:35. Nosotros, rivalidades en el hogar, en el trabajo, comparaciones, competencias. ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor para sentarse en el mejor lugar de la mesa? 4. El hermano mayor del hijo pródigo. La incapacidad de perdonar. Llega ese hijo tuyo que se ha gastado todos los bienes con prostitutas y le matas el ternero gordo. Y decía el hermano mayor, y yo que siempre estoy a tu lado trabajando y trabajando, nunca has matado nada por mí. El padre le responde, tenemos que alegrarnos y hacer fiesta porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Pues nosotros también podemos guardar esos rencores por años y por años y no perdonamos.
Tengo que volver a poner la pantalla. Yo sí veo. Pedro, la incapacidad de asumir la cruz. Cuando Jesús comienza a anunciar su pasión y su muerte en la cruz, entonces Pedro lo tomó aparte y se puso a reprenderlo. En Marcos 8:32. Nosotros instintivamente rechazamos la cruz. A veces la hemos pedido en retiros, en nuestras oraciones, pero al llegar no la reconocemos. El camino de Jesús incluye la cruz y aceptarla y llevarla con humildad. Continúe, por favor. Continúo con los pecados de los pobres. Indiferencia ante los pobres. Aparece en la parábola del buen samaritano, Lucas 10:25. El sacerdote y el levita, hombres religiosos, pasan de largo ante el hombre herido. También aparece en la parábola del pobre Lázaro, Lucas 16:19. El hombre rico ni siquiera ve a Lázaro a la puerta de su casa. A veces por la costumbre, dejamos de ver a los pobres o nos volvemos indiferente ante ellos. Número 7. La avaricia. Aparece en Judas cuando la cena de Betania. Juan 12:1. Judas protesta por el derroche del perfume y Juan aclara: si dijo esto, no fue porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero común, robaba de lo que echaban en ella. Conviene revisar también nuestro peligro de acumular cosas, coleccionar, poseer. Podemos asomarnos al pecado capital, sobre todo si acumulamos dinero, el capital. Octavo, la autosuficiencia. Pedro en la última cena expresa su decisión de acompañar a Jesús hasta la muerte. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Marcos 14:31. Luego, llegado el momento, flaquea y niega a Jesús. Yo no conozco a ese hombre. ¿Existe algo de autosuficiencia en nosotros? 9. Poner excusas ante las invitaciones del Señor. Aparece en la parábola de los invitados al banquete que se excusan. Lucas 14:15. Nosotros buscamos y encontramos excusas para no entrar en los planes de Dios. Para nosotros, nos excusamos ante actividades, retiros, compromisos, misiones, etc. Somos ingeniosos y creativos a la hora de inventar excusas. La falta de gratitud aparece en los 10 leprosos curados por Jesús. Solo uno de ellos da la vuelta y agradece a Jesús la curación. Jesús le dice: ¿dónde están los otros 9? Lucas 17:11. Nosotros hemos recibido mucho y seguimos recibiendo cada día. A veces olvidamos agradecer. No se puede ser agradecido e infeliz. 11. Hipocresía. Aparecen los fariseos, secta de hombres religiosos que buscan la perfección. Ellos cargan fardos pesados sobre los hombros de la gente y no son capaces de cargar ellos mismos. Muchas de sus actitudes de devoción y oración son pura apariencia externa para llamar la atención. ¿Y nosotros? ¿Son auténticas nuestras posturas religiosas o meras poses? ¿Hay algo de falsedad? Número 12. Incoherencia. Aparece en Pedro y en Judas, siendo discípulos cercanos a Jesús, nombrados apóstoles. Siguen a Jesús de lejos,
desde que éste anuncia su pasión. Hay falta de comprensión, estrechez de corazón, reducción de miras. Nosotros podemos tener actitudes que no son coherentes con nuestras condiciones de seguidores. 13. Falta de confianza. Aparece en la escena de la tempestad en medio del lago de Galilea. Los apóstoles despiertan a Jesús llenos de pánico. ¿Dónde está su fe?, les dice Jesús. Marcos 4:35. Nosotros entramos en pánico ante las tempestades cotidianas, crisis económica, enfermedades, etc. Continúa Anita. Bueno, hemos terminado de ver los pecados de los buenos. Entonces podemos ver que de verdad, aunque creamos que somos buenos, somos pecadores. Y necesitamos tanto de un verdadero encuentro con Jesús y su misericordia. ¿Cuántas cuaresmas hemos vivido? ¿Cuántas Semanas Santas hemos celebrado? Eso va a estar relacionado con el número de años que tenemos. ¿Y en cuál de estas cuaresmas o de estas Semanas Santas nos hemos encontrado realmente con el Dios que salva? Nos dice el Papa Francisco en el mensaje para la Cuaresma del año 2024. Dios no se cansa de nosotros. Acojamos la Cuaresma como el tiempo fuerte en el que su palabra se dirige de nuevo a nosotros. Yo soy el Señor tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Esto podemos encontrar en Éxodo capítulo 20, versículo 2. Es tiempo de conversión, tiempo de libertad. Jesús mismo, como recordamos cada año en el primer domingo de Cuaresma, fue conducido por el Espíritu al desierto para ser probado en su libertad. Durante 40 días estará ante nosotros y con nosotros el Hijo encarnado. A diferencia del faraón, Dios no quiere súbditos, sino hijos. El desierto es el espacio en el que nuestra libertad puede madurar en una decisión personal de no volver a caer en la esclavitud. En Cuaresma encontramos nuevos criterios de juicio y una comunidad con la cual emprender un camino que nunca antes habíamos recorrido. Y aquí el saludo de Padre Jorge. Mis mejores deseos de una santa, feliz y fructuosa Cuaresma. Que nuestra meta sea el encuentro con Jesús vivo y resucitado en la Pascua. Padre Jorge Villarreal, Amigos de Jesús de Ecuador. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por esa narrativa tan bonita que hicieron para lo que el Padre nos preparó. Y muchas gracias. Y les damos un aplauso a ustedes y al Padre. Qué bonita reflexión cuaresmal. Le agradecemos muchísimo, como siempre, por su elocuencia y por tocarnos el corazón, jalar ese corazón para afuera, para que podamos prepararnos a enseñarle a los niños lo que tenemos que enseñarle esta Cuaresma. Pues seguimos con nuestra reunión y después de la enseñanza vamos a preguntarnos qué podemos esperar este mes que viene, en el mes de marzo. ¿Qué es lo que le vamos a enseñar a los niños, Luli? Hola, estoy de co-host. Ok. Bueno, voy directo al material. Hemos decidido no hablar de cómo usar la página web. Entramos en Amigos y aquí ya hay un video puesto donde encontrar el material en la página web. Si quieren, si no saben y quieren saber dónde encontrar algo, aquí está un video. Así que vamos directo al ciclo B y a los evangelios.